a ver la parábola de los dos hijos. Y esta parábola no tiene que ver con la parábola del hijo pródigo, ¿cierto? El hijo mayor y el hijo menor, sino que es otra parábola que tiene relación con dos hijos. Y esta parábola se encuentra en el Evangelio según San Mateo capítulo 21. En el Evangelio según San Mateo capítulo 21, en los versículos 28 al 32. Y de hecho, en sus Biblias, lo más probable es que tenga el título Parábola de los dos hijos. Hay alguna versión de la Biblia de las Américas que no tiene este título, sino que está dentro del contexto del versículo 23, que es la autoridad de Jesús. Algunas Biblias están en ese contexto, pero la mayoría de las Biblias de Reina Valera tiene por título Parábola de los dos hijos. Y esta parábola es breve, está redactada solamente en dos versículos, en tres versículos, el versículo 28, 29 y 30. Pero su contexto es hasta el versículo 32. Y dice así esta parábola. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero, le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Entonces lo que vemos aquí, hermanos, o el contexto de esta parábola, tiene relación con una palabra o un versículo clave que es la autoridad. La palabra clave de este texto es la autoridad. Y la autoridad, o esta palabra autoridad, es una palabra fuerte que denota poder y también denota privilegios. A menudo experimentamos nosotros el uso de la palabra autoridad en nuestras propias vidas, como por ejemplo cuando una persona es investida con autoridad. Usted puede ir en la calle, en su vehículo personal que lo adquirió, y de pronto hay un personaje en la calle que levanta su mano y usted tiene que hacerse a la orilla. Y usted se hace a la orilla porque esa persona tiene autoridad. Pero si fuera cualquier otra persona que levantara la mano, lo más probable es que usted ni siquiera obedezca, se detenga, pase de largo, porque puede distinguir, ¿cierto?, que ese tipo de persona que ha sido investida con autoridad tiene la autoridad para usted hacerle detener. Obedecemos, por lo tanto, a esas personas y también a todas las personas que están puestas bajo autoridad. Nos sometemos y obedecemos, obviamente, bajo el margen de la ley. La sociedad, de hecho, no puede existir sin un modelo de autoridad. De hecho, si todo lo contrario, si no existiera una autoridad dentro del país o dentro de una sociedad, todo sería caos y anarquía. Imagínense si no existieran leyes, por ejemplo, que dicten el orden del tránsito. Cualquier persona podría cruzar una calle y morir porque otra persona no respeta las señales que están puestas por autoridad. Y precisamente de eso se trata esta parábola de los dos hijos. Está circunscrita en el tema de la autoridad de Cristo. Y de manera específica se refiere a la autoridad que tenía el Señor Jesucristo versus la autoridad que tenían los escribas, los sacerdotes y los fariseos.
Y esta autoridad que tenía el Señor Jesucristo está siendo cuestionada por los fariseos y por los escribas y por los principales sacerdotes de la sinagoga. Observe el versículo 23 de nuestra lección, que vienen estos principales sacerdotes a Jesús y le hacen una pregunta y le dicen en el versículo 23, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esa autoridad? Ese es el tema de esta parábola. No olvidemos la centralidad de esta parábola. Y lo hemos dicho una y otra vez, que para entender una parábola o para dar una correcta interpretación a las parábolas, lo primero que nosotros debemos atender es a su contexto. El contexto es determinante para comprender y entender cuál es la correcta interpretación de la parábola, porque si sacamos la parábola de su contexto, le podemos dar cualquier interpretación a esta parábola. Por lo tanto, lo primero que tenemos que atender es a su contexto. Y yo creo que gran parte de esta exposición bíblica se va a tratar del contexto de esta parábola, porque es muy importante, que denota la autoridad de Jesucristo. Y miren, si usted observa nuestro texto, el que acabamos de leer, dice, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Bueno, ¿a qué cosas se refieren? ¿A qué cosas se refieren? Y por eso tenemos que ir al contexto del capítulo en que está circunscrita nuestra parábola, que es el capítulo 21, y si usted observa, desde el versículo 1 al 11, vemos la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. En este texto vemos que está toda la gente de la ciudad reunida en Jerusalén, y todas esas personas, como dice el versículo 10, se conmovieron. Una traducción literal del griego lo traduce de mejor manera, que dice, toda la gente se agitó, porque nosotros, en nuestro lenguaje, la palabra conmoverse denota un grado de sentimiento, ¿cierto?, de afectos, pero la gente que estaba ahí no tenía esos sentimientos y afectos por Jesucristo, sino que más bien la traducción literal podría decir, toda la gente de esa ciudad se agitó, se revolucionó, empezó, ¿qué es lo que está sucediendo? Y muchos de ellos se preguntaban diciendo, ¿quién es este? Observe el texto, decían ellos, ¿quién es este? Como queriendo decir, ¿quién será ese hombre que viene sobre ese pollino, el cual toda la gente le está recibiendo? O lo está reconociendo como una persona, como quien entra con autoridad en la ciudad. No sé si usted ha visto eso cuando en la televisión muestran el despliegue de la prensa, cuando hay alguna ceremonia real, por ejemplo en Inglaterra, y toda la gente sale a recibir a la reina, y cuando la reina entra a una iglesia, ¿cierto?, se extiende una alfombra roja, ¿cierto?, para recibir a la reina. La alfombra roja no se extiende para recibir a cualquier persona. Bueno, lo podemos ver, quizás una alfombra roja muy desprestigiada cuando es usada para eventos faranduleros, pero pierde la connotación tal evento porque las personas no son dignas de que se le extienda una alfombra roja. Pero el punto es el siguiente aquí, que lo que observamos es que la gente, existían dos tipos de personas aquí. Unos que no sabían quién era ese que venía en el pollino, y otros que le estaban recibiendo con algarabía y a viva voz diciendo algunas cosas que vamos a ver a continuación, y esas personas le dicen a esta otra, que la gente le decía, el que viene es, en el versículo 11, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Por lo tanto, las personas aquí empezaron a informarse de quién era esa persona que venía entrando de manera triunfal a Jerusalén. Pero lo que estamos viendo aquí, hermanos, es un acontecimiento mesiánico. Este es un acontecimiento mesiánico. Está aconteciendo aquí el cumplimiento de una profecía que fue dicha por el profeta Zacarías 600 años antes del nacimiento de Cristo. Es decir, aquí se está cumpliendo una profecía en Jesucristo que entra en un pollino
y este es un acontecimiento mesiánico respecto a la venida del futuro rey a Israel, el libertador, el salvador, el justo y humilde, que vendría, como dice la Escritura, en un pollino. La pregunta que surge entre la gente que no sabe quién es Jesús, el profeta de Nazaret, se debe precisamente a que ellos están observando 3 acontecimientos específicos. Ellos se preguntan, ¿quién es este? ¿Por qué se están preguntando? Porque ellos observaron 3 cosas. Mire, la número 1, ellos vieron a Jesús entrar en un pollino, que era la manera o la forma en que entraría el Mesías prometido según la profecía de Zacarías 9:9, que dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí, tu rey vendrá a ti, justo, salvador y humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de Asna. 600 años antes del nacimiento de Cristo. Por lo tanto, la gente estaba viendo que Jesucristo venía entrando en un pollino. La segunda cosa que estaba viendo la gente eran lo que hicieron los judíos. La mayoría, fíjese, de la multitud extendía sus mantos y también tiraban ramas, hojas de palma, lo más probable, en el camino, a modo de ilustrar lo que acabamos de decir, de extender el camino de honores para recibir a un rey. Y mire, este hecho lo vemos, por ejemplo, en el relato cuando Jehú es nombrado como rey de Israel. En el libro de Reyes, en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 9, versículo 13, dice lo siguiente: entonces, respecto que estaban ahí los príncipes del ejército, y el profeta Eliseo mandó a uno de los profetas que asistían a decirle a Jehú que él iba a ser ungido como rey de Israel. Y cuando fue ungido como rey de Israel, dice, entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocando cornetas dijeron: Jehú es rey. Entonces el pueblo de Israel hacía eso cuando reconocía a una persona que era nombrada como rey. Extendían los mantos en reconocimiento a la autoridad de esta persona. Y la tercera cosa que ellos vieron tiene relación con la pregunta de quién es ese hombre que viene sobre ese pollino. Se debe a que ellos oyeron algo de la gente que decía. Recordemos que lo número 1 es lo que vieron entrar en un pollino. Número 2, la gente extendió los mantos en el camino. Y número 3, la gente dijo, y esto es lo que decían: Hosana, hijo de David, que era un título para referirse solamente al Mesías. Y después decían Hosana, que es una palabra hebrea que expresa una petición exclamatoria que significa salve ahora, o más bien dicho, sálvanos ahora. La pregunta es, obviamente, ¿de qué quería el pueblo de Israel que su rey los salvara? Obviamente era de la esclavitud que estaban viviendo bajo el imperio romano. La gente sabía del poder de Jesús, porque Jesús ya había hecho milagros. La gente sabía de esos milagros, de hecho, y quizás se preguntó la gente por mucho tiempo, y aún sus discípulos, de por qué Jesús no ocupaba ese poder, esas señales, esos milagros para derrotar al imperio romano. Si Jesús pudo calmar la tempestad, si Jesús sanó a un leproso, si Jesús hizo ver a los ciegos con su poder, con su palabra, entonces ¿por qué con ese poder no lo ocupaba para librarlos de la esclavitud del imperio romano? Y ellos pensaron que quizás este era el momento. Viene entrando Jesús en el pollino y ellos dijeron: oh, hijo de David, ¿cierto? Hosana,
bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿cierto? Y viene, entonces ellos piensan que este es el momento en que Jesús va a entrar como rey y como autoridad para liberarlos. La entrada triunfal de Jesús tenía un significado especial para el pueblo porque esperaban que ahora el Mesías les salvara, o más bien salvara a su nación. John MacArthur dice al respecto: la gente no estaba interesada en que Jesús salvara sus almas, sino solo que les salvara su nación. Al igual que los 12, durante mucho tiempo se habían preguntado por qué, si Jesús era realmente el Mesías, no había utilizado su poder sobrenatural contra los romanos. Pensaron que por fin ahora se manifestaría como conquistador. Estaban a punto de celebrar la Pascua. Piensen lo siguiente: el pueblo de Israel estaba a punto de celebrar la Pascua, y recordemos que la Pascua se celebraba conmemorando la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Por lo tanto, en sus mentes dijeron: ahora es el momento, la Pascua, ¿cierto? Que así como antiguamente el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, entonces ahora este Mesías, este rey al cual aclamamos Hosana, sálvanos, nos liberará de la esclavitud del imperio romano. Ellos pensaron: este es el momento, qué mejor ocasión podía haber para que el ungido del Señor, el Mesías, realizara la liberación final y definitiva de la tiranía hacia su pueblo. Ellos esperaban ese libertador. Ante los ojos de los príncipes y de los sacerdotes y escribas, la autoridad de Jesús se ve desplegada de una manera creciente. Aquí está el público que está viendo y para quien está dirigida esta parábola: los príncipes o los principales sacerdotes, los escribas y fariseos. Ellos estaban observando el despliegue de la autoridad de Cristo, viendo este evento. Y miren, los versículos 13 al 17, vemos cómo Jesús, después de este evento de entrar triunfal a Jerusalén, vemos lo que ahora Él entra, ¿dónde? Entra ahora en el templo y entra con autoridad. ¿Y qué es lo que hace? Echa afuera a todos los que compraban y vendían en el templo. Y si fuera eso poco, Él volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían palomas. En el versículo 13 cita nuevamente las Escrituras y les dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho o convertido en cueva de ladrones. Jesús está citando Isaías 56:7 y Jeremías 7:11. Jesús hablaba con autoridad diciendo: fíjese, mi casa será llamada casa de oración. Entonces vemos que ante los ojos de los fariseos y los escribas entra este hombre con autoridad, Jesús de Nazaret. La gente le recibe como rey, extiende sus mantos en el camino, claman a viva voz: Hosana, sálvenos, rey. Y este rey entra al templo y da vuelta a las mesas y les dice a los que estaban haciendo el templo del Señor una cueva de ladrones, le dice que mi casa será llamada casa de oración. Y mire, luego vemos en el versículo 14 el despliegue de la autoridad de Jesús, no solamente dentro del templo, sino también sobre las enfermedades que la gente tenía. En el versículo 14 dice: y vinieron a él en el templo, ¿quiénes? Los ciegos y cojos, y los sanó. No era un ciego y un cojo, dice la palabra que vinieron ciegos y cojos, eran plurales. Y estas personas que estaban ahí en el templo fueron sanadas por Jesucristo, porque Jesucristo no solamente tenía autoridad sobre el templo, sino también tenía autoridad sobre las personas que estaban en el templo. Y también tenía autoridad sobre las enfermedades que tenían las personas que estaban en el templo.
Cuando los escribas y los principales sacerdotes vieron qué cosas, las maravillas que Jesucristo estaba haciendo y las cosas que estaban sucediendo, ellos se alegraron, se gozaron y lloraron de alegría por tantos enfermos que eran sanados y cómo el pueblo recibía a su Mesías. ¿Hicieron eso los escribas? No. Ellos no se alegraron de ver cómo un cojo era sanado, cómo un ciego cobraba su vista. Ellos todo lo contrario. Y mire, hermano, para nuestro asombro, mire lo que dice el versículo 15. Ellos, ¿qué cosa? Se indignaron. Hermano, ¿quién se puede indignar de ver una persona que por años sufría una enfermedad y que hoy día había sido sanado? ¿Sabe? Yo recuerdo una vez junto a mi esposa, veíamos como un hombre mayor, no sé el nombre de esta enfermedad, pero esta persona veía en blanco y negro. No sé cómo se llama, hay doctores aquí que quizás nos podrían ayudar, pero esa persona veía en blanco y negro, siempre vio su vida monocromáticamente. Y resulta que para un regalo de cumpleaños, sus hijas le regalan un lente especial que les permitía ver a color. Y sabe que cuando veíamos ese momento donde el padre abría la caja con este regalo y sacaba estos lentes y sus hijas adornaron ese lugar con globos de muchos colores, el padre toma y se pone los lentes y llora y de alegría, de gozo. Cuando uno ve esa imagen, uno se traspasa, de verdad, se conmueve de alegría y de gozo de ver cómo esa persona por años vivía una realidad y que hoy día era liberado de algún modo de esa enfermedad. Pero los fariseos y los escribas, cuando oyeron y vieron las maravillas de Jesús, se indignaron. Se llenaron de indignación. Eso quiere decir ese texto, no solamente que se indignaron momentáneamente, sino que dice que se llenaron de indignación. Y le dijeron, en el versículo 16, a Jesús se le acercaron y le dijeron, ¿oye lo que estos dicen? Como queriendo decir, diles algo, dile que tú no eres rey, dile que tú no eres el Mesías, diles algo, que tú no tienes autoridad aquí en el templo para hacer estas cosas que estás haciendo. No oyes a esos jóvenes como cantan Hosana, Hosana, ese es un canto mesiánico y tú no eres el Mesías. Obviamente esa es la prerrogativa del predicador, como dice R.C. Sproul, porque eso no lo va a encontrar en su texto. Pero esa es la idea aquí de que los escribas le estaban diciendo esa pregunta al Señor. ¿Oye lo que están diciendo estos? Como queriendo decir, hazlos callar. ¿Y qué dice Jesús? Jesús le responde nuevamente a partir de las Escrituras, citando el libro de Salmos 8, 2 al 9, que dice, de la boca del niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacerlos callar al enemigo y al vengativo. Y si usted observa ese salmo, es hermoso ese salmo, es muy conocido. Ese salmo continúa y dice, oh Jehová, cuando veo tus cielos, observe tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Vemos aquí el contraste en este salmo entre la autoridad del Señor, que tiene todo el poder para crear el universo, las estrellas, la luna, todo lo que hay, las cosas que existen en la tierra que fueron creadas por sus manos. Y por otro lado, vemos cómo el Señor le da al hombre la autoridad y pone toda su creación bajo sus pies. Y el hombre cree que tiene autoridad por sobre su Señor, que fue el que crearon todas estas cosas. Y ese era el contraste de lo que estaba sucediendo precisamente aquí. Los fariseos creían tener mayor autoridad que el Dios que creó todas las cosas. Dicho esto, ¿qué sucede? El Señor se fue a Betania y los dejó. Versículo 17, y dejándolo salió fuera de la ciudad
a Betania y posó allí. Luego, observemos en los versículos 18 al 22, vemos nuevamente el despliegue de la autoridad de Jesús. Ahora no solamente a Jesús vemos que tiene autoridad en el templo, autoridad sobre la gente, autoridad sobre las enfermedades, sino que también vemos ahora a Jesús que tiene autoridad sobre la naturaleza. Él tenía hambre y va donde una higuera y la higuera era infructífera, no tenía frutos y el Señor la maldice y mire lo que sucede en ese momento, en ese instante la higuera se secó. No es que pasaron 20, 30, 60 días y la higuera se secó, dice que al instante, en ese mismo momento, la higuera se secó y los discípulos se preguntaban cómo es que se secó en el versículo 20, enseguida la higuera. Y esa pregunta de los discípulos nos da a entender que aún los propios discípulos no entendían la autoridad que tenía Jesucristo. Todavía no lo conocían como Señor. Viendo los milagros, viendo todas las señales que el Jesucristo Hijo, sus propios discípulos al ver las señales en la higuera dijeron, ¿cómo es posible que la higuera se secara de manera inmediata? No se habían dado cuenta que al lado estaba un hombre que tenía toda autoridad. Y aquí volvemos de nuevo a nuestro texto que introduce nuestra parábola. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Vimos estas cosas, ¿cierto? Eso era a lo que los fariseos se referían. A que Jesús entró con autoridad de rey. A que la gente lo aclamaba hosana. A que Jesús entra en el templo y limpia el templo de los ladrones. A que Jesús con autoridad sana a los enfermos. A que Jesús con autoridad hace que una higuera se seque y la naturaleza lo obedecen. Y aquí los fariseos le preguntan, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Jesús le responde y les dijo, yo os haré una pregunta y si me la contestáis también yo diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tenemos miedo al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo tenía a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús, no sabemos. Y él les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. La pregunta de los principales sacerdotes y los escribas tenía un único propósito de inducir a Jesús a que volviera a afirmar que él era el Mesías y que él tenía autoridad divina a fin de tener motivos para darle muerte por blasfemia, porque los judíos, ellos en su mente pensaban que Dios era un solo Dios y no existía un solo Dios fuera de Jehová. Ellos no entendían que Jesucristo era Dios, que cómo podían existir dos dioses, por lo tanto, querían acusar a Jesús de blasfemia para poder matarle. Por esa razón Jesús guardó silencio. De hecho, San Juan registra lo siguiente en el capítulo 5, en el versículo 18. Por esto los judíos aún procuraban matarle a Jesús, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ese era el motivo de por qué los fariseos le hicieron esa pregunta, a fin de que Jesucristo declarara que Él era el Hijo de Dios para poder matarle. Y al terminar les dijo, tampoco yo digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero, le dice, pero, le da una advertencia, un juicio. Recordemos que las parábolas son un juicio y una advertencia para quienes oyen el Evangelio y lo rechazan. Quienes han oído el Evangelio y rechazan, ellos son puestos a juicio por medio de estas parábolas. En esta breve parábola Jesús caracteriza las dos respuestas constantes al Evangelio, quienes aceptan y quienes lo rechazan.
Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose el primero le dijo, hijo, ve hoy, a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose el otro le dijo la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy, mas no fue. Los publicanos se arrepienten. Las rameras se arrepienten a la predicación de Juan el Bautista. De hecho, Lucas 3:12 dice, vinieron también unos publicanos para ser bautizados por Juan, y les dijo Juan, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Muchas personas confesaron su pecado por la predicación de Juan el Bautista y se arrepintieron. Mateo 3:5 dice, y salían a Jerusalén y toda Judea y todas las provincias de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Es decir, muchas personas confesaban el pecado y venían en arrepentimiento a la predicación de Juan el Bautista, pero los principales sacerdotes y los fariseos no venían en arrepentimiento. No creyeron al mensaje de Juan el Bautista y tampoco se arrepintieron. Fíjense en el versículo 32, Jesús les dice, y no le creísteis. Los dirigentes judíos habían sido escépticos al mensaje de Juan desde el principio. Incluso habían enviado hasta unos levitas para consultar. En Juan 1:19 dice, al ver Juan que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía, ¿quién les decía Juan el Bautista? Generación de víbora. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ellos no se arrepintieron al mensaje del Evangelio y tampoco a las evidencias de la transformación que producía el Evangelio. Ellos observaron cómo las rameras, los publicanos, los soldados y muchos gentiles habían creído y obedecido al Evangelio de Juan el Bautista, pero ellos eran escépticos a ese mensaje. No se arrepintieron. Ellos no creyeron al mensaje de Juan cuando lo oyeron y tampoco creyeron a las vidas transformadas. En otras palabras, no se convencían ni por la verdad del mensaje, ni por el poder transformador del mensaje. Ellos habían estado expuestos a la luz de este profeta de Dios e incluso a la luz mayor del Hijo de Dios, y sin embargo se negaron a ser iluminados por el mensaje del Evangelio. Oyeron el mensaje del anunciador del rey, que era Juan el Bautista, oyeron el mensaje del rey mismo, pero no escucharon ni creyeron. Habían sido testigos del poder de Juan el Bautista, habían sido testigos del poder de Jesús, pero no se conmovieron. Los principales sacerdotes, escribas y fariseos sabían que Jesús se estaba refiriendo a ellos en esta parábola. Ellos eran ese hijo que dijo sí y después no hizo. Y observe el énfasis para terminar en esta parábola. Observe el énfasis de esta parábola. Leámosla, mire. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose el primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondió él, dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose el otro le dijo la misma manera y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy, y no fue. ¿Qué es lo que está pasando aquí, hermanos? Vemos que muchos dicen y no hacen. Y otros al principio no querían, pero obedecieron, hicieron. De eso se trata esta parábola. De hecho, los publicanos y los sacerdotes, Jesús se refiere a ellos y les dice, en Mateo 23:2 dice, en la catedral de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que ellos digan, guardéis, guárdalos y hacedlo, porque ellos exponían la ley. La ley es perfecta, siempre ha sido perfecta, aun cuando el expositor es imperfecto. Estos fariseos y publicanos eran imperfectos, no obedecían ni lo que estaban predicando,
pero eso no significaba, hermano, que usted no obedezca lo que dice la palabra del Señor. Por eso es que el Señor Jesucristo, todo lo que ellos digan que guardes, guárdalo y hazlo. Mas no hagáis como sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Entonces ellos sabían en ese mismo momento que Jesucristo se estaba refiriendo a ellos. Usted se preguntará, bueno, ¿cómo lo sabemos? Observe su versículo, el 45. Vamos al versículo 45. ¿Qué es lo que dice el versículo 45? Los fariseos, los principales sacerdotes, los escribas, dice, y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Ellos sabían que la parábola estaba dirigida a ellos. Esta parábola está dirigida a esos fariseos que decían, sí, somos hijos de Abraham, somos hijos de Dios. Ellos tenían la ley, pero no hacían absolutamente nada. Por esa razón, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La implicación de este texto, hermanos, no basta solo con decir que tú eres cristiano, no basta solo decir que somos cristianos, si lo que decimos que somos no se conduce con lo que hacemos. Era lo que estaba sucediendo con los fariseos. Ellos decían que eran hijos de Dios, ellos decían que eran levitas, ellos decían que eran descendientes de Abraham, pero no hacían nada de lo que la palabra del Señor les decía que debían hacer. De la misma manera, la pregunta es para ti. ¿Eres tú un verdadero cristiano? ¿Eres tú una verdadera hija de Dios? ¿Eres tú por lo que tú dices? ¿O demuestra que tú eres por lo que tú dices? ¿O demuestra que tú eres un verdadero cristiano por lo que haces? Y eso es evidente, obviamente, en tus espectadores que observan cuáles son tus obras. No basta con decir que eres cristiano si lo que dices no se conduce con lo que haces. ¿Estás sometido a la autoridad y al señorío de Cristo? Porque Jesucristo tiene autoridad sobre el templo, Jesucristo tiene autoridad sobre las enfermedades, Jesucristo tiene autoridad sobre la naturaleza, pero la pregunta es, ¿tiene Jesucristo autoridad sobre tu vida? Porque si no tiene autoridad sobre tu vida, es porque tú eres como ese hijo que dice y no hace. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Oremos y demos gracias.